Bueno, buenos días a todos, a todas. Me cambió Meet. Cuando nos acostumbramos a una versión, la cambio. Bien. Bueno, muy poquita gente. Nosotros hoy vamos a comenzar con la última parte de costos que les va a servir a ustedes para finalizar la primera entrega del TP, y es el último tema que entra en el parcial. Hoy, si bien vamos a ver un poquito de teoría, es mínima, ¿sí? Tiene que ver más con la teoría de la práctica. Y después ya entramos en la práctica en sí misma, y las dos clases que siguen son práctica y consultas, ¿sí? Así que en realidad los temas estaríamos terminando hoy. ¿Alguna duda de las clases anteriores? ¿No? Bueno. Hoy en el aula virtual abrimos un foro, ya en el espacio de parcial, para centralizar las consultas de todos y todas, ¿sí? Para que no se dispersen. Lo que les pido cuando agreguen un tema, que lean lo que está en el foro, porque el año pasado lo que sucedía era que se superponían las preguntas. Entonces, pongan un tema claro, ¿sí? Por eso también cambiamos el formato del foro, para que sea mucho más cómodo. Así que, bueno, vamos a ver cómo resulta el diseño del aula nueva. Yo ahora voy a compartir pantalla. Y vamos a ver si me deja, como antes, estar de este lado. Bueno, no sé, me pareció un cartel raro de efecto espejo y no sé qué otra cosa. Pero bueno, vamos a intentar adaptarnos. Para los que se unieron hace unos minutos, ¿sí? Vuelvo a repetir, hoy vamos a ver la parte propiamente dicha de costos de importación. Nosotros estamos usando en la cátedra un método estándar vinculado, por un lado, a lo que establece la normativa nacional, pero también muy vinculado a lo establecido en el GATS. Por supuesto, es una versión acelerada y reducida, ¿sí? Piensen que nosotros vimos costos, hoy vamos a ver la práctica, la última parte de la teoría, en una clase y media, haría 2 clases. Es una materia cuatrimestral. Por lo tanto, hay muchas cosas, ¿sí?, que las estamos reduciendo a lo mínimo de lo mínimo. Por otra parte, muchas empresas tienen su propio sistema de costeo, que es absolutamente legal y correcto, ¿sí? Hay una normativa impositiva que cumplir, hay una normativa aduanera que cumplir, pero mientras se cumplan esos requisitos, el resto es absolutamente legal y tiene la libertad cada empresa de tener sistemas adecuados a la forma que requiere la información. Por lo que vuelvo a repetir, nosotros vamos a usar este sistema tanto en el parcial como en el trabajo práctico, ¿sí? Para unificar para todos igual. Y vuelvo a recordarles, para los que no estuvieron en la clase pasada, se los comento, de todas formas lo vamos a, la próxima semana, me imagino, cuando tenemos que hacer una reunión con la profesora los viernes, pero yo ya se los adelanto, el examen es en papel, no se puede usar tablas de Excel, ¿sí? Bien. Y esto era lo que me decía de espejo seguramente. Primero, quiero hacer
un comentario. Nosotros vamos a calcular costo y presupuesto. Pero en el caso de importación, nosotros vamos a llegar al valor del producto en un depósito, en una fábrica, en el lugar donde va a ser utilizado o en el lugar donde va a quedar disponible una vez nacionalizado. No vamos a usar ni utilidad, ¿sí? No vamos a pasar a precio. Si bien hay algunos ejercicios que van a ver que no llegamos a borrarlo, nos olvidamos de borrar precio de la competencia. Nosotros no vamos a entrar en esas comparaciones por una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero nosotros cuando hablamos de presupuesto, ustedes en el parcial van a calcular las dos cosas, van a calcular el costo de importación y el presupuesto de importación. El presupuesto de importación es ese monto de dinero que debo disponer en dólares para poder nacionalizar la mercadería, ¿sí? Si a mí me faltan 100, 200, 1000, 5000 dólares, la mercadería se queda en la terminal y el trámite no se puede cumplir. Entonces, siempre el presupuesto de importación va a incluir absolutamente todos los gastos con un margen y además algunos, ¿sí?, conceptos que podemos llegar a presumir, que podemos llegar a pensar que vamos a necesitar para asegurarnos de contar con el monto de dinero suficiente. En cambio, el costo, ¿sí?, se va realizando en función a datos que tenemos, a datos ciertos, y muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones contables, ¿sí?, e impositivas. Una diferencia que ya les puedo decir es que, por ejemplo, en el costo, nosotros no vamos a incluir toda la carga impositiva como impuesto a las ganancias, como IVA, ingresos brutos. ¿Por qué? Porque son impuestos que en toda la parte comercial, todo lo que es actividad comercial, se liquidan también a veces, la mayoría en forma anual, y tienen su contrapartida, IVA compra, IVA ventas, ¿sí? Si bien esto va a cambiar mucho, también depende cómo uno esté inscripto en cada impuesto, nosotros vamos a tomar un caso general, que es el responsable inscripto que importa para la reventa, ¿sí? Entonces, en esos casos, todo lo que son cargas impositivas no se cargan en el costo, pero vamos a ir viendo cuando nos toque paso a paso, ¿sí? Cómo es la operatoria, cómo se imputan o a qué se imputan. Después, cada empresa decidirá si el IVA lo manda circunstancialmente a un costo o el impuesto a las ganancias, ¿sí? Sí, vamos a ver que impuestos internos sí lo vamos a imputar a costos. Pero bueno, eso no me quiero adelantar. Lo que les voy a pedir es que si hay alguna duda o va surgiendo alguna duda, me vayan, ¿sí?, parando, abran el micrófono, preguntan, porque quizás yo hay cosas que las doy por hecho. Nosotros vimos que el valor en aduana era el CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Flete, tramo internacional. ¿Dónde termina el tramo internacional? En el lugar donde hago aduana. Recuerden que eso lo vimos la vez pasada en las destinaciones. Entonces, yo tengo que incluir en ese CIF todos los tramos de flete que son anteriores al punto aduanero donde nacionalizo la mercancía. Eso por un lado. Por el otro lado, el seguro no es obligatorio. Entonces, es posible, ¿sí?, que en muchas de las operaciones
yo no tenga una póliza de seguro. Vamos a ver qué hacemos en esos casos, pero lo que les tiene que quedar claro, que no importa el Incoterm que estén usando, siempre hay que llegar a un CIF. ¿Sí? Es obligatorio aduaneramente declarar un CIF. En líneas generales, ¿cómo documento este CIF? ¿Sí? Por un lado voy a tener la factura comercial, que ahí van a estar incluidos gran parte de los costos o valores que integran el valor del producto, ¿sí? La documentación de transporte, que va a también ir acompañada del Incoterm, porque va a depender de qué Incoterm sea, si es marítimo, si es terrestre, si es aéreo, qué tramos incluye, ¿sí? Y el seguro con la póliza. Si yo ya tengo un seguro contratado, lo voy a declarar, lo voy a documentar con la póliza. Si no hay seguro, vamos a seguir el sistema que establece el Sistema Informático Malvinas para esos casos. La póliza no es obligatoria presentarla, sí la factura comercial, sí el documento de transporte. Es importante, y lo quiero aclarar ahora porque nos pasó en la última mesa de final allá lejos y en el tiempo del inicio de clases, cuando ustedes desarrollan un ejercicio de costos en este nivel, a nivel teórico, no en la práctica, que tengan en cuenta la teoría de Incoterms también, ¿sí? Porque ustedes tienen que formar el CIF. Si ustedes no tienen el dato CIF en el enunciado, tienen que usar los datos que tienen en el enunciado para llegar a un CIF. Puede ser que ustedes tienen un ex-work que está antes del CIF, o que tienen un DAP que está mucho después que el CIF, entonces tengo que ir recortando. Muchas veces puede pasar, nosotros acá en los exámenes, en la práctica, no vamos a tomar, pero sí lo que suele pasar es que cuando yo presento los documentos ante el aduano, se los doy en realidad primero al despachante, hay elementos que puedo descontar, es decir, que puedo utilizar para reducir mi valor en aduana, y hay otros que estoy obligado a incluir. Y tienen que tener en cuenta esto. Todo lo que es incluir es una obligación. ¿Sí? Estos ajustes están determinados por el GAT. ¿Y por qué digo que es una obligación? Porque me van a subir mi valor en aduana. Y si suben mi valor en aduana, suben mi base imponible, en definitiva. Sí, entonces si yo la reduzco, estoy generando un perjuicio para la aduana, un perjuicio fiscal. En cambio, todo lo que son ajustes negativos, todo aquello que yo puedo reducir, si no lo deduzco, voy a pagar más impuestos y les puedo asegurar que ni la FIP ni nadie se va a quejar porque yo pague más impuestos de lo que debía. ¿Sí? En realidad el que me estoy perjudicando soy yo. Todo ajuste debe ser documentado. No puedo deducir algo o sumar algo por el simple hecho de que estaba en el GAT y que sucedió. Sí, tiene que estar documentado. Entre ajustes que tengo que realizar, por ejemplo, son comisiones o gastos por corretaje. Por ejemplo, ustedes tienen ahí envases y embalajes, herramientas, matrices, cuestiones vinculadas a diseño, desarrollo, ¿sí? Ingeniería. Valores que pueden estar en el precio, siempre y cuando, por ejemplo, en el caso de las comisiones, los compradores estén en el exterior, ¿sí? Es decir, que la persona esté en el exterior y por lo tanto yo le tenga que girar el dinero. Después, si yo tengo un comprador acá, tengo un agente, alguien que me compra o me está haciendo un servicio de compras acá y al que le pago una comisión, no lo incluyo en el precio, ¿sí? No lo subo a la base imponible.
En el caso, por ejemplo, de qué podría reducir mi base imponible, intereses, sí, que están incluidos en el precio, pero que yo no le pago todo en una parte, es decir, está en la factura, pero lo voy a pagar en forma diferida, descuentos, gastos que se incurrieron después, ¿sí? Como armado, montaje, después que la mercadería llegó al país, pero que yo los estoy abonando, que figuran en la misma factura, ¿sí? Me los cobraron, por ejemplo, por adelantado. Gastos de montaje. Sí, pero en realidad fueron después, son en el territorio aduanero. Entonces, eso sí se pueden descontar, ¿sí? Pero todo tiene que estar correctamente documentado, porque cualquiera de estos ajustes podría generar cuando se cargan, ¿sí? Una alerta de valor y que haya valoración aduanera. Entonces, todo lo que yo incluya o excluya del precio, tengo que documentarlo, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una Sí, consulta? sí, por supuesto. En la diapositiva anterior decía que el CIF comercial podía diferir del técnico por estos ajustes. O sea Claro, que si no es exactamente. ejercicio, me da el CIF comercial, yo igual tengo que realizar todas estas modificaciones, ¿no? No, no, porque nosotros no vamos a trabajar con ajustes. Ah, ok. No, porque para poder trabajar con ajustes necesitaríamos dedicarle una clase al GAT. ¿Qué tipo de comisiones y gastos se incluyen y cuáles no? ¿Sí? ¿Qué gastos de documentación se incluyen y cuáles no se incluyen? Entonces, es muy complejo, lleva mucho tiempo, como les decía, costos es una materia cuatrimestral. Entonces, ¿por qué dice que el CIF comercial puede diferir del CIF técnico? Porque el CIF comercial es el que quizás me figura en una factura. Y cuando yo declaro, puedo hacer estos ajustes, el más o el menos, y algunos debo hacerlos. Pero nosotros no vamos a trabajar en ese punto. ¿Sí? Primero porque es un trabajo muy técnico del despachante y después porque nos llevaría quizás una clase más trabajar sobre el GAT, porque además tendríamos que trabajar en la formación del precio verdaderamente pagado o por pagar, que encima nos estamos metiendo en otra, porque nosotros estamos tomando quizás un FOB o estamos tomando valores así generales, CFR, FOB, XWORK, estamos tomando un Incoterm y quizás para llegar hay un montón de gastos, gastos de carga, si se incluye, si no se incluyen, entonces descargas, los diferentes tramos de documentación, las diferentes certificaciones. Entonces nosotros los ajustes es importante que sepan que puede pasar, porque usted quizás tiene una factura y puede decir al despachante, che, esto no es, ¿sí? Y tiene que ver con estos ajustes. Pero después si hay alguien que necesita más información, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Quédense tranquilos. No, Ok, o no sea, es una siempre que vemos complicación que CIF en van a tener. ejercicio va a ser CIF. El CIF es el CIF en el hostel. Y si Bien, tienen uno de gracias. estos, ¿sí? Salvo que le digamos que haya alguna consigna muy específica, la mayoría son gastos que los incluimos después en el costo y en el presupuesto. Vamos a empezar cómo armaría el costo, ¿sí? Vamos a ponernos en lo más general, ¿sí? Vamos a ir a lo más amplio y después quizás vamos a medida que avanzamos en la práctica a ir avanzando en ejercicios. Lo primero es que tengo que tener un FOB. Y acá es importante que tengan en cuenta que por una cuestión aduanera vamos a hablar de FOB, pero podría ser un FCA, ¿sí? Si es terrestre, si es aéreo, también podría ser un FCA marítimo, pero cuando se armó el GATT, recuerden el 46, lo principal en el comercio exterior era FOB, la aduana argentina tomó FOB, y si bien ahora hay ya una idea de avanzar
en diferenciar Incoterms, en general es FOB. Por eso es que dice FOB o su término equivalente, ¿sí? Al FOB le tengo que sumar el flete base. Acá volvemos a lo mismo. En general, podría haber algún ejercicio, ¿sí? Pero en general, nosotros, cuando ustedes vean flete, van a ver flete. ¿Sí? Si no les aparece ninguna información adicional, creo que hay alguno en la guía, el flete es el flete. Pero tienen que saber lo siguiente, porque cuando los fletes y los gastos son muy importantes, acá se podría generar una diferencia. Lo que la aduana me pide es el flete base. Recuerden cómo se constituía el flete. Teníamos lo que era el flete más todos los gastos adicionales. Toll, THC, bunker, sí, extrapeso, bla, bla, bla. Todos esos gastos adicionales yo lo puedo excluir de mi base imponible, de mi valor en aduana. ¿Sí? A ver, ¿ahora en qué? Hay mucha gente que está esperando para entrar. Ahí está. Ahora, para que la aduana me acepte esta deducción, necesito que en el documento de transporte estén detallados y en la factura del agente de carga o del transportista que esté el detalle. Y necesito una certificación de flete. Usualmente no es tan fácil de conseguirla, ¿sí? Porque lo que suele pasar es que hay algunos gastos que me incluyen para sumar, que quizás no me los habían cotizado, o que quizás son encubiertos. Entonces, no es tan fácil, no es que me van a directamente dar un certificado de flete o un detalle de flete si no lo pido, ¿sí? Y usualmente también me tardan algunos días, entonces lo que tengo que hacer es, ya cuando contrato el flete, decirles que voy a necesitar el detalle y un certificado, para que esté el día que tengo que nacionalizar, tener ese documento. Voy a tener ese documento, por supuesto, si cancelo el flete. ¿Sí? Es decir, la compañía de transporte me tiene cautiva. Si no cancelo flete y gastos de operación en las terminales, no me entrega el libre deuda, no me entrega el documento y por lo tanto no puedo retirar la mercadería de la aduana. Y después le tengo que sumar el seguro internacional, pagado por pagar o el mínimo de referencia. Y ahí dice el que sea mayor. Y vamos a ver por qué. Si yo tengo, lo que me obliga a la aduana en realidad, ese mínimo de referencia es el 1% del CFR, ¿sí? Hay mucha teoría y en realidad lo que establecía inicialmente la normativa, que era el 1% del CIF. Pero la forma que está formado la base en aduana, el valor en aduana dentro del sistema Malvinas, es 1% del CFR o Incoterm correspondiente, equivalente, ¿no? Entonces, yo tengo que comparar ese 1% con la póliza real. Y acá, cuidado, esto es lo que dice la normativa, ¿sí? Lo que dice la literatura. Ahora, si yo tengo una póliza del 10%, si yo tengo una póliza del 10%, porque estoy trayendo cristal de roca de París, encima es una colección de la monarquía francesa del siglo XVI. ¿Ustedes declararían una póliza del 10%?
No. Es más, yo siempre digo, si yo soy la clienta del despachante y me declara la póliza, lo he hecho. Sí, porque la póliza no es obligatoria. Entonces, si una póliza es un documento privado, ¿sí? Y no es algo obligatorio, ¿por qué voy a subir en un 10% mi base en aduana si puedo declarar el 1%? Lo real es que en el 99,9% de los casos se declara el 1. Si yo tuviera una póliza del 0,5, ¿sí? Me podría convenir declarar la póliza del 0,5. Lo que sucede es que como el mínimo de referencia es el 1%, me puede saltar una alerta de valor. Entonces, lo que va a hacer el despachante va a mirar la póliza y la va a guardar en un cajón y va a declarar el 1. ¿Sí? Tendría que ser un impacto muy fuerte en la diferencia de aranceles para que se arriesgue a declarar esa póliza. Puede pasar en una importación muy grande, una póliza específica. Ahora, todo esto se puede hacer siempre y cuando no esté comprando CIF. Si yo compro CIF, costo, seguro y flete, y en el seguro me viene una póliza del 5%, ya está, ¿sí? Porque está documentada. Entonces, va a venir en la factura. No tengo otra posibilidad. Ahora, salvo el CIF o el SIP, puedo, ¿sí? Y no es algo ilegal. No es algo ilegal porque el seguro no es obligatorio, ¿sí? Entonces, es simplemente intentar ajustar la base imponible a valores o adecuarme a valores que pueda pagar o que sean más accesibles o más reducidos. FOB, seguro, flete. Acá dice más menos ajustes, pero es porque es una cuestión teórica, porque es lo que corresponde, ¿sí? En las filminas y en el libro ustedes van a encontrar, en el apunte, lo que corresponde, lo que dice la normativa. Algunas cosas vamos a poder negociar como recién y decirles lo que está pasando y cómo lo vamos a hacer. En otras hay que limitarse y no queda otra, ¿sí? Entonces, FOB, seguro, más flete, internacional, hasta el punto donde nacionalizo la mercadería, más o menos ajustes me va a dar el valor en aduana. Si a ese valor en aduana le sumo los derechos de importación, más la tasa estadística, me va a dar la base imponible. ¿Sí? Que fíjense lo que yo le estaba diciendo. Si ustedes acá ponen un 10% del CFR, van a subir el CIF, y a ese CIF sobre ese CIF se van a calcular estos valores, ¿sí? Derecho a importación que puede tener un máximo del 35%. Y la tasa de estadística que al día de hoy, hasta diciembre, es del 3%. Después vamos a volver sobre estos conceptos, sobre los tipos de derechos y sobre la tasa de estadística. Pero quiero avanzar, ¿sí?, en que a ustedes les vaya quedando la estructura básica de cómo se van calculando los costos, porque es además como ustedes la tienen que presentar. CIF más derechos de importación más tasa de estadística, base imponible o base imponible de impuestos. Sobre esta base imponible de impuestos voy a calcular los impuestos nacionales. Entonces, fíjense que yo voy a pagar IVA, impuesto a las ganancias,
u otros impuestos sobre mi CIF, más los derechos, más la tasa estadística. Por eso es tan importante la formación de este CIF. No es al azar. Por eso, cuando nosotros vimos el tema de dónde hago aduana, si voy en tránsito o no voy en tránsito, ese tramo del tránsito interior que tengo que agregar a mi CIF, lo voy a estar agregando a mi valor en aduana. Y por lo tanto, me va a subir muchísimo mi base imponible. Ahora voy con lo que sigue, pero piensen lo siguiente. Acá tienen de 0 a 35, ¿sí? Acá tienen hoy un 3%. Y acá depende el responsable inscripto para la reventa, tiene 46% aproximado, poco más, casi el 50%. Es un montón, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Por eso nosotros siempre decimos, antes de iniciar todo el proceso, ¿sí? Por eso es tan importante la posición arancelaria y es tan importante saber qué pago, qué impuestos pago, qué aranceles pago, porque yo necesito hacer esto, mínimamente, con diferentes medios de transporte, con diferentes lotes, porque esto me puede dejar fuera del mercado. Y ese negocio maravilloso que yo planteé en mi cabeza, con importación desde ese mercado no me sirve. Vamos a ver qué tipos de aranceles o tributos a la importación tengo. En principio tengo dos, ¿sí? Derechos ad valorem, es decir, derechos porcentuales, o derechos específicos, ¿sí? Que es el derecho específico mínimo. Vamos a empezar por los ad valorem. Los derechos ad valorem son un porcentaje sobre el valor en aduana, es decir, sobre el CIF. Estos aranceles pueden ser el arancel externo común, el derecho de importación extrazona o el derecho de importación intrazona. Vamos a empezar de abajo para arriba. El DII, derecho de importación intrazona, aplica a todos aquellos productos provenientes de países del Mercosur, Uruguay, Paraguay o Brasil, socios plenos, siempre y cuando tenga certificado de origen. Y hoy la tasa es 0%, ¿sí? No es que no hay derecho de importación, y esto es importante porque es una tasa que se puede modificar. Entonces, hoy la tasa del derecho de importación intrazona es 0%. ¿Se aplica siempre? No, solamente si tengo el certificado de origen. Si yo traigo mercadería de Uruguay y no tengo certificado de origen, voy a pagar alguno de los otros dos aranceles. El AEC y el DIE, es decir, el arancel externo común y el derecho de importación extrazona, aplican a todas las mercaderías provenientes de país extrazona, es decir, extra Mercosur, o que no cuentan con certificado de origen. ¿Y cuál es la diferencia? El arancel externo común es el que se pactó en el Mercosur para todos los países iguales. Es decir, el AEC es el mismo para un celular con determinadas características, ¿sí? El idéntico celular
idéntico a EC en Argentina, en Uruguay, en Paraguay o en Brasil. Ahora, hay una lista de productos que son aproximadamente 100 productos, 100 posiciones arancelarias. Nosotros le pusimos el decreto y la lista ¿cómo es que se llama? En el aula virtual. Esos 100 productos, cada uno de los países tiene 100 productos diferentes, se los reservaron. Y en esos casos se puso un derecho de importación extrazona diferente. ¿Por qué? Porque son productos que cada uno de los países consideró como estratégicos, ¿sí? Por ejemplo, para la Argentina, carnes, productos de la industria láctea, productos de la industria agropecuaria, agrícola, etc. Son 100 productos muy importantes que al 2012, primero, después al 2015 y ahora al 2021, deberían haberse armonizado. ¿Qué significa esta armonización? Que este DI debería haber alcanzado el AEC. Se tendría que haber armonizado. En todos los países, por las diferentes crisis, se decidió que hasta el 2021, en principio fines del 2021, vamos a ver si no más, va a seguir vigente esta situación. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, cuando miro el nomenclador, si el AEC es igual que el DIE, significa que es un producto que ya fue armonizado. Si son diferentes, significa que es un producto que no fue armonizado, que está dentro de esta lista de excepciones y que por lo tanto paga el DIE. Es decir, si son iguales, pago el AEC. Si son diferentes, pago el DIE. Pero este aquí que, como la mayoría de las posiciones arancelarias ya están armonizadas, ¿sí? Y están estas 100 excepciones, lo que va a suceder con esa resolución que ustedes tienen en el aula virtual es que se extendió además el plazo por el cual, salvo algo en contrario, a la mayoría se aplica el DIE. Entonces, hoy a la mayoría de los productos estamos aplicando el DIE. ¿Sí? Entonces, ustedes en los ejercicios van a aplicar el DIE. Pero tienen que tener en cuenta esto. Es temporal. ¿Sí? Cuando ustedes busquen su producto para el ejercicio de costos, búsquenlo bien. El ejercicio de costos para el trabajo práctico, busquen. Si no es una posición armonizada, ¿sí? Y si no es una armonizada, fíjense si está en la lista de excepciones, ¿sí? Que es lo que se hace en la práctica. El tema, que es tan grande, el grupo ya que tiene todas las mismas, más las excepciones, que en la práctica, en los ejercicios, vamos a aplicar este año solamente el DIE, que es lo que está sucediendo en general aduaneramente, ¿sí? Esto es ad valorem. Ahora, cuando nosotros vimos el tema de aranceles, vimos que había productos que tenían un arancel específico, que se llama Derecho a Importación Específico Mínimo, DIEM. El DIEM no es un porcentaje, es una unidad fija monetaria por unidad de medida. ¿Sí? Por ejemplo, unidad de medida aduanera, no la unidad comercial. Entonces, puede ser $1 por kilo, $1 por tonelada, por metro, por galón, ¿sí? Por pulgada, por lo que corresponda. ¿Cuándo hay derechos específicos mínimos? Y esto es muy técnico. Cuando un producto es muy barato, tiene un precio muy bajo, pero se importa en grandísimas cantidades, en volumen. Y por lo tanto,
Si yo le cobro el arancel ad valorem, lo que yo recaudo es muy poco. Entonces, usualmente, como es una medida técnica, están muy estudiados, no es que cualquier producto, nosotros lo hacemos al azar en el trabajo, en la guía, pero esto es muy, muy estudiado. Y como nuestro código aduanero es alternante, vamos, si tengo ad valorem y diem, no voy a pagar los dos. Voy a pagar el que resulte más alto. ¿Sí? Si yo calculo el ad valorem y me da $1000 y que calculo el diem y por esas cosas de la vida me da $500, voy a pagar el ad valorem. Ahora, si el ad valorem me da $1000 y el diem me da $3000, voy a pagar el diem. Con una salvedad. Y acá cuidado con esta regla porque estoy teniendo consultas de gente que rinde final que no sé si a alguien les pasó los PowerPoint nuevos, porque hay gente de otros años, de hace muchos años, con la nueva normativa, y se interpreta mal. ¿Cuándo voy a pagar el valor el específico, el derecho específico? Cuando es más alto que el ad valorem. ¿Y por qué dice mayor, sí, el 35%, menor al 35%? Porque cuando yo calculo el diem, me da $1000, $5000, $40.000, lo que sea, lo que tengo que hacer es calcular el 35% del CIF, ¿sí? De mi valor en aduana. Y ese va a ser mi tope. ¿Por qué? Porque por norma OMC, por el mismo GATT, el máximo que puedo pagar o que debo pagar de derecho de importación es el 35% del valor en aduana. Entonces, primero lo que tengo que ver es si pago el ad valorem o el específico. Si tengo que pagar el específico, lo comparo con el 35%. ¿Sí? Es mi tope. No es que es un valor más, porque lo que yo vi en ejercicios resueltos que me están mandando es que calculan ad valorem específico 35%, comparan entre los tres y eligen el más alto. No, el 35% es el tope, es una barrera, ¿sí? No es algo que tengo que pagar. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Y después tenemos las preferencias arancelarias. ¿Qué es una preferencia arancelaria? Es una reducción al arancel que tengo que pagar, sea ad valorem o sea específico, por pertenecer a un acuerdo de integración, por tener, además, el certificado de origen correspondiente a ese proceso de integración. El proceso de integración más común para América Latina es el ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Sí? Si yo importo de un país ALADI una posición negociada y tengo certificado de origen, puedo recibir esa preferencia. Entonces, la preferencia es la reducción en el arancel de importación, sea ad valorem o sea específico. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Porque en realidad, cuando yo tengo preferencia y tengo certificado de origen, lo que voy a pagar no es el arancel, sino es el arancel residual, que es el arancel menos la preferencia, ¿sí? Acá hay una forma de cálculo, pero ustedes lo pueden calcular como quieran. Lo importante es que
cuando realicen el examen, nosotros no corregimos resultados. Entonces, si ustedes hacen esta cuenta y en vez de 12% ponen 75% y solo pusieron arancel residual 75%, yo se los tengo que tachar y ponerle mal. Nosotros, ¿qué les pedimos? Que pongan todo el enunciado. Arancel residual igual 20 por, ¿sí? O el cálculo que quieran hacer. Igual 75. Le pifiaron a los dedos en la calculadora. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Por qué no le corregimos el resultado? Les va a dar una barbaridad, les va a dar cualquier cosa. ¿Sí? En el caso de 75, ahí tendrían un error conceptual, porque el 35 era el máximo. Pero si acá ustedes pusieran 35, ¿sí? Está mal la cuenta. A mí la cuenta hoy, en este momento, no me interesa. Por eso tampoco nos sirve Excel. Porque nosotros queremos el planteo, paso por paso. ¿Sí? Todo cálculo auxiliar, que quede bien claro, cálculos auxiliares. Queremos ver qué multiplican, qué restan, qué dividen, todo. El resto, si después hicieron mal la cuenta, no nos interesa porque esto lo va a hacer el despachante y lo hace el sistema o lo puede hacer un Excel. ¿Dudas sobre los aranceles? Uy, hoy se me pasó, perdón. Me falta de la tasa estadística. Nosotros algo hablamos de la tasa estadística. La tasa estadística es una tasa que se creó junto con la informatización del sistema en ese momento María o Malvinas, y que tenía el objetivo de crear las estadísticas, de digitalizar información, de ponerla a disposición de importadores y exportadores y, por supuesto, de la aduana y del gobierno. El tema es que se convirtió desde hace muchísimos años en una caja impresionante. Y por lo tanto, no solo nunca se quitó, porque una vez que estaba todo informatizado, que ya el sistema era todo digital, que ya no había nada que hacer a mano y las estadísticas se generaban en forma automática, se tendría que haber sacado. Cumplió su fin. Bueno, se va prorrogando año tras año, todos los diciembre, e incluso estamos en una tasa ya hace varios años de 3%. ¿Sí? Es mucho. Y en una tasa que empezó con el 0,5% y estamos en el 3%. Por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año. En diciembre veremos qué sucede para el año que viene. Ya hace varios años que tenemos el 3%. La tasa estadística no aplica cuando se importa desde un asociado Mercosur o desde un miembro Mercosur. Recuerden, miembros plenos del Mercosur, Uruguay, Paraguay y Brasil. Asociados tenemos, por ejemplo, a Chile y Bolivia. ¿Sí? Son nuestros países asociados al Mercosur. Cuando se importa de esos países y tengo el certificado correspondiente, no pago tasa de estadística. Analizar este cálculo, hacer este cálculo mínimamente antes de embalarme en una importación, me va a permitir más o menos calcular, por ejemplo, si me conviene uno u otro proveedor. Si tengo que evaluar entre calidad, entre distancias. ¿Por qué? Porque si yo tengo que comparar un proveedor de un país con una preferencia y otro sin preferencia,
quizás me convenga probar con el que tengo una preferencia y analizar el tema de flete, costos de flete, etc. Fíjense, si tengo una preferencia en vez de un 20%, voy a pagar un 12%. Es mucha plata en dólares. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Porque este análisis también es tan importante. ¿SIF? Profe, Sí, perdón, una sí. pregunta antes que siga. Los miembros asociados dijo que eran Chile, Bolivia. Chile y Bolivia. Ah, son esos dos. Ok, listo, gracias. Pueden cambiar, puede haber un decreto y agregar a cualquier otro, ¿sí? Sí, sí. Igual en el decreto, por ejemplo, también hay productos, nosotros no nos vamos a meter, pero sí cuando ustedes hagan la importación, van a ver que quizás el producto que ustedes están importando es un bien de capital, importa el origen, viene de Alá y capaz que tiene una preferencia también en el, digamos, no paga tasa estadística, hay también referencia a determinados países dentro del ALAD y es bastante complejo. Yo lo estoy reduciendo muchísimo al decreto. El inicial, que creo que se tiene desde hace 3 años, pero digamos que la prórroga, lo importante hoy es eso, ¿sí? Que tengan en cuenta la tasa estadística, al menos para Chile y Bolivia, ¿sí? Y que por favor no son Mercosur, porque lo que suele pasar, es decir, van a pagar derecho extrazona, Chile y Bolivia, ¿sí? Son asociados. Bolivia en algún momento intentó entrar al Mercosur, no se lo aceptó, pasó lo mismo que Venezuela, que en realidad si bien sí se lo había aceptado, nunca llegó a cumplir con los requisitos de ingreso. Bien. Igual párenme, si surge alguna duda anterior, volvemos, no se preocupen. Vamos yendo y viniendo, no hay ningún problema. SIF, derechos de importación, más tasa de estadística, base imponible de impuestos. ¿Qué impuestos? Los impuestos nacionales. Estos impuestos no los tengo que sumar al costo, sí al presupuesto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo para pagar estos importes, la aduana dice, no tengo la culpa que no los hayas puesto, no los hayas calculado. No retiro la mercadería. ¿Qué impuestos tengo? IVA tasa general, que es el famoso IVA ventas, ¿sí? Perdón, IVA compras, me quedé pensando con el otro. Ahora les explico. IVA compras, 21% o 10,5% de acuerdo al tipo de producto. Nosotros, en general, si el ejercicio no tiene las tasas, ustedes usan 21%, ¿sí? No, eso no tienen que buscar, nada. Si no dice la tasa de los impuestos, ustedes usan por defecto 21%. A la tasa IVA general se le suma la tasa IVA percepción, también conocido como IVA adicional, que es el adelanto IVA ventas, ¿sí? Y es que fue muy polémico en su momento, que todos hablaron en contra. Ahora, ninguna de las administraciones lo sacó. Y empezó también en una tasa muy bajita, que era del 10%, y era cuando empezó, era una penalidad para aquellos que no tenían un certificado. Sí, que era un certificado de inscripción online, de registro de datos del importador, pero como todo lo que es impuesto que se suma, impuesto que queda, y del 10% de penalización fue para todos, y hoy en general es 21%, 20%, perdón, 20%, salvo que acá pague 10,5, entonces acá pago la mitad, ¿sí? Pero líneas generales, 21%, 20%. Adelanto impuesto a las ganancias. La tasa va a depender de mi posición ante el fisco. Puede ir del 3%
al 11%. Nosotros vamos a tomar en línea general un 3%, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, si yo estoy importando algo para uso personal, puede llegar a un 11%. Es muchísimo. Y con el adelanto ingresos brutos pasa algo similar. La tasa puede ir del 1 al 3, ¿sí? Nosotros vamos a tomar también el 3. Después yo les paso bien los datos que vamos a tomar como líneas generales, así que no se preocupen. Pero lo importante es que tengan en cuenta que en cuanto al ingreso bruto, ¿de qué va a depender? De la provincia que estoy inscripto, si soy de convenio multilateral. Entonces, no hay una forma de decirles, vos en tu caso vas a pagar tanto, porque va a ser cada caso. Cada importador va a tener sus listas de impuestos y en el caso de IVA puede variar en función a los productos que traiga, ¿sí? Depende si les toca IVA a la tasa completa o IVA a tasa reducida. Entonces, este análisis hay que hacerlo. Producto importado, ¿para qué lo traigo? ¿Y quién es el importador? Es complejo, ¿sí? No hay una receta. Por eso nosotros sí, nosotros para los ejercicios y para el parcial le vamos a decir sí, 21, 20, 3, 3 o 6, 3, pero no hay una receta. Bueno, este es un resumen. Y después, ¿sí? De los que están en los anteriores, pero que resume los impuestos. Y después tenemos impuestos internos. Impuestos internos, fíjense que está como marcado, diferenciado. Y esto tiene que ver con que nosotros tomamos hace años ya en la cátedra, considerarlo el impuesto interno como un costo. Es el único de los impuestos que vamos a agregar al costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que la mayoría de las empresas no tienen forma de recuperarlo, salvo algunas empresas grandes que tienen en su estructura ya de comercialización la posibilidad de un recupero, usualmente es un costo más. Esta fórmula que ustedes ven, la base imponible del impuesto interno es base imponible por 1,3 más tasa específica sobre 100. Esta es la base del impuesto interno, es decir, esto hay que calcular el impuesto interno, con lo que se llama tasa nominal, que es lo que aparece en la ley. Cada producto al cual hay que aplicarle impuestos internos, hay una ley, ¿sí? Que va a establecer cuál es la tasa nominal y cuál es la fórmula. La fórmula puede llegar a diferir en algunos productos, ¿sí? ¿Qué productos pagan impuestos internos? Los cigarrillos, que se llaman productos suntuarios o son considerados productos suntuarios, porque, por ejemplo, no solo aparecen los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, los perfumes, sino que, por ejemplo, aparecen muchas gaseosas y aguas. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Si ustedes van a importar un producto al cual se le aplica impuestos internos, tienen que ir a la ley, ver la tasa nominal y ver cuál es la fórmula. Porque podría llegar a diferir, ¿sí? Nosotros tomamos un estándar que si ustedes entran a la página, por ejemplo, de Exportar, Fundación Exportar, son las mismas, porque todos usamos ya hace muchos años como código de unificación, pero en las leyes podría haber una leve divergencia. Fíjense que es un espanto, porque la base imponible se la aumenta en un 30%.
¿sí? Es como un castigo que se le da al importador por traer al mercado estos productos, y son los que tienen la estampillita verde. La mayoría de los productos que pagan impuestos internos tienen la estampillita verde. Que además, la ley establece dónde va pegada la estampilla, de qué forma, y hay muchas empresas, ¿sí?, que se dedican al pegado de estampillas. Si bien ahora se mejoró, cambió, pero sigue siendo todavía un problema el estampillado. Así quedaría. Es decir, lo que ustedes deberían... Miren, ahí pensé que no me acordaba que estaba. ¿Sí? Ahí tienen el ejemplo. Es decir, lo que ustedes tendrían que presentar en el parcial o en el TP es FOB, ¿sí? Quizás en otra hoja cómo se llegó a ese FOB, si lo tuvieron que armar, o si ya lo tenían hecho, flete, seguro, ajustes no va a haber, porque no vamos a trabajar con ajustes, pero sepan que van ahí. CIF, los aranceles de importación, la tasa estadística. Esto me va a dar la base imponible de impuestos. Voy a sumar el IVA tasa general, IVA tasa percepción, adelanto ingresos brutos, adelanto impuesto a las ganancias. Esto no es costo, ¿sí? Lo voy a sumar y voy a tener otro subvalor. Y después voy a poner los impuestos internos y todos los gastos comerciales, financieros, si tengo alguna bonificación, si tengo, ahora vamos a ver el tema del ajuste seguro, todos aquellos valores, o todos, mejor dicho, todas aquellas erogaciones que voy a hacer entre que la mercadería sale de aduana y llega a mi depósito, a mi fábrica, a mi local, al lugar donde va a estar disponible para su uso, todos esos gastos o erogaciones los voy a poner dentro de este recuadro. Digo recuadro para que ustedes lo vean porque no tengo pizarrón, ¿sí? Esta es la estructura que vamos a armar de costos. Por eso muchas veces yo le decía, cuidado, ¿sí? Porque solo de impuestos nacionales, ya acá tengo un 50%. Por eso es tan importante también el tema del arancel. ¿Sí? Por supuesto, depende si estoy inscripto, cómo estoy inscripto, esto va a variar. Pero en principio tengo que pensar en un 50 más esto que se van sumando, porque estos impuestos me los van a calcular sobre los aranceles de importación. Lo que impositivamente es una barbaridad, pero es así. ¿Sí? Es un impuesto sobre otro impuesto. Antes de seguir, ¿alguna duda? Igual es complejo, es muy complejo en la virtualidad. Por eso, de acuerdo a por eso, por ejemplo, redujimos el tema del arancel, ¿sí? Porque a veces la falta del pizarrón y también la falta a veces de tiempo, de espacios de intercambio en forma presencial también lo complejiza. ¿Alguna duda? Vamos a avanzar entonces. Ustedes quizás no se fijaron, pero ven que arriba dice, sí, tiene resumen, y después dice rubro 4, rubro 5, 6, y les voy a aclarar eso. Ustedes en el apunte, y es una técnica que ya se usa hace muchísimos años, la impuso mucho un autor que durante muchos años fue cabecera, que es Aldo Fratalocci, ¿sí? Que murió hace algunos años, pero que su forma de organizar los costos fue
fundamental, ¿sí? Y él organiza los costos de importación en rubros. Los gastos comerciales, los impuestos. Ustedes lo tienen bien detallado en el apunte. Si a ustedes les sirve para organizar el ejercicio, organizar los gastos en rubros, lo pueden hacer. Perfecto. Si se les complica, si lo que les genera es una complejidad más al ejercicio, olvídenlo. A nosotros lo que nos importa son los procedimientos. Después los rubros, porque cuando ustedes vayan a una empresa, quizás los rubros que le da el contador son completamente diferentes, o los rubros con los que trabajan, o cómo organizan la información. Si quizás está organizada por proveedores, por circuitos. Entonces, a mí en particular los rubros no me interesan, ¿sí? Quizás sí sirven para estudiarlos, para organizarse. ¿Qué son los gastos de importación que podríamos poner acá último, ¿no? Vuelvo a repetir, todos esos gastos o erogaciones que voy a realizar desde que nacionalizo la mercadería, es decir, pago los impuestos, pago el transporte, me dan los libre deuda y puedo salir de la aduana hasta que la mercadería está a disposición mía en mi depósito, mi local, mi fábrica. Y en esos podemos tener los gastos en el puerto, ¿sí? Que porque si bien son antes de la aduana, ¿por qué los pongo? Porque no tengo otro lado si no los calculo, ¿sí? No se los cargo al CIF, pero necesito ponerlos en algún lado. El arancel SIM, que es el arancel del sistema Malvinas, los honorarios del despachante. El despachante me puede cobrar un honorario fijo, un honorario porcentual, me puede cobrar los dos, me puede cobrar un mínimo o un porcentaje, ¿sí? Todos los gastos de transporte, si tengo custodia, si tengo, por ejemplo, monitoreo satiletal, las comisiones de los bancos, las que me corresponden como importador, no las de la otra parte. Las comisiones tienen que ver también con, ustedes en esta parte no lo van a tener porque no vimos medios de pago, ¿sí? Pero sí lo vamos a practicar en los ejercicios de Expo, porque después sí lo tomamos en el final. Los gastos bancarios son los que me corresponden por el instrumento de pago, los que pago como importador. Todos los gastos de emisiones de documentación, si tengo que poner garantías por caución, si tengo que pagar certificaciones, permisos, posibles licencias. Y es importante, cuando estoy haciendo la planificación, realizar un detalle lo más pormenorizado posible y de intentar conseguir esos valores. Porque piensen que yo voy a tener dos instancias. Una, la presupuestaria, que es la que voy a realizar previo a la importación. Y vuelvo a repetir, es fundamental porque yo le voy a decir a mi contraparte, el que me contrató, a mi jefe, al director de compras, al gerente financiero, o si es mi proyecto, necesito tener para el 10 de junio $60.000, 3 millones de dólares, lo que sea. Con eso voy a pagar todo. Le pago al proveedor, pago el flete, pago el seguro, ¿sí? Pago la aduana, Entonces, quizás, si es una operación muy compleja, acá tendría que agregar en el presupuesto previo, ¿sí? Un fondo por algún
imprevisto, por las dudas, porque piensen, todos los ejercicios los vamos a hacer en dólares, aduaneramente todo es en dólares, entonces lo que está en pesos lo vamos a convertir a dólares. ¿Por qué? Porque la realidad es que no solo con la inflación, sino con las microdevaluaciones que hay y hubo a lo largo de la historia, todo se maneja en dólares. Entonces, yo necesito contar con dólares, y más con las dificultades que hay hoy de mercado para conseguir los dólares, es fundamental, ¿sí? Tener un número. Si yo calculé $60.000 y finalizada la operación se gastaron 51.000, no va a haber problema, todos contentos, me van a felicitar. Ahora, si yo calculé 60 y era 65 y hubo que salir corriendo a conseguirse 5, porque si no, no se puede nacionalizar la mercadería, porque si no hay un proveedor que no se puede pagar, o porque hay un conflicto de esos que puede ser caótico, porque faltar esos 5 pueden significar que pierda la posibilidad de salir de aduana, de nacionalizar y que me quede una semana y más, porque me agarra un feriado largo. Y entonces en vez de 5 voy a tener que conseguir 10. Entonces puede ser un problema muy serio. En el rubro, después tenemos el rubro gastos comerciales, ¿sí? Que puede ser el agente de compra, gastos por asesoramiento comercial, acá podemos poner si yo fui a una feria, gastos de estudio de mercado, ¿sí? Acá voy a poder poner los gastos de montaje. Fíjense que están los de gestión de compra, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije, en el GAT se establece algunas comisiones que nosotros no lo vamos a ver, porque hay que analizar si van acá o van en otra parte, o son ajustes. Entonces, en principio, cualquier gasto comercial lo tengo que incluir. Con respecto a las misiones comerciales, a las rondas de negocio, a publicidad que se hiciera previa, ¿sí? Cuidado, porque yo no puedo imputar, si voy a una feria y gasto, perdón, $30.000, que ahora me parece que no alcanza para nada, pero supongamos que gastó $30.000 en una feria comercial o en una misión. Yo no puedo imputársela todo a una operación, porque esa operación, el precio de después de reventa, se me va por las nubes y es anticomercial. Entonces, lo que se suele hacer en estos casos es tomar una decisión y decir, bueno, en esta misión la voy a prorratear por X cantidad de unidades. La voy a prorratear por X cantidad de embarques, ¿sí? Entonces lo divido. Si ustedes tienen alguno de estos gastos, fíjense que va a decir, ¿sí? Prorrateable en X cantidad de unidades, 20 unidades, 30 embarques, etcétera, etcétera. Es un dato que se lo tenemos que decir porque es un dato que ustedes van a tener, que va a ser una decisión de ustedes o de su equipo comercial. Y muchas empresas deciden directamente por no imputarlo, por enviarlo como una inversión o como un gasto de crecimiento, pero no prorratearlo. Todo va a depender de la sensibilidad del precio después cuando se forme precio, del precio del producto de importación. Después tenemos la incidencia financiera. Nosotros no vamos a avanzar en incidencia financiera, pero hay muchas empresas que sí la calculan. ¿Qué se podría calcular, por ejemplo? Yo estoy pagando IVA, estamos importando ahora en junio. Estoy pagando IVA, estoy pagando adelanto ingresos brutos, estoy pagando adelanto impuesto a las ganancias. Y eso recién se va a compensar en diciembre, cuando mi contador haga las presentaciones. Es más, hay que ver si es en diciembre, ¿sí? Depende después
cómo se dé toda la normativa fiscal. Entonces quizás tengo 6 meses de ese dinero que tuve que pagar, ¿sí? Detenido y que me está generando un perjuicio financiero. También los intereses, podría la incidencia financiera de intereses, ¿sí? Etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a avanzar porque sabemos que ustedes tienen mucho tema financiero, entonces simplemente ponerlos a hacer cuentas de interés con una tasa de interés de mercado, ¿sí? No nos genera, simplemente lo que les genera el ejercicio es una mayor complejidad y es para que lo vean en costos, para que lo vean en comercialización, en todos los que tienen que ver con un cálculo financiero. Pero sepan que se usa y por otra parte también es una decisión de la empresa. Muchos lo que lo usan es también para tener, quizás no tanto al costo, sino toda la parte de presupuestos, también para saber cuánto dinero estoy teniendo retenido. Después, si tengo deducciones, usualmente no hay muchas deducciones, salvo que tenga algún bono por fidelidad en una empresa de transporte, tengo muy pocas deducciones. Y antes de avanzar acá, podría poner también el tema de los intereses, ¿sí? Depende también el tipo de intereses. Tenemos intereses que son propios de la financiación de comercio exterior, de créditos, ¿sí? Y hay muchísimas cuestiones que podríamos, por ejemplo, gastos por obtención de un crédito para poder importar, de una línea de créditos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y volvemos acá con ajustes de seguros, sean más o en menos. Y esto es importante. ¿Se acuerdan que yo les dije, el seguro no es obligatorio? Y si yo tengo una póliza de 10%, por más que corresponda colocarlo mayor, no la voy a declarar. Y ustedes hagan el ejemplo en Excel, ¿sí? Simplemente para practicar y vean cuánto le suma en miles de dólares. Entonces, si yo no tengo póliza y la aduana me hizo declarar el 1%, yo ese 1% no lo pagué, es un valor teórico. Es un valor que lo usé para cumplir con una reglamentación de tener declarado un CIF. Entonces ese 1% lo tengo que descontar, porque jamás hice esa erogación. No es plata con la que tenga que contar. Entonces lo deduzco. Ahora, si yo declaré el 1, pero mi póliza era del 10, yo acá tengo que agregar un 9% más, porque si no me va a faltar plata, voy a calcular mal mi presupuesto y mi costo, porque en realidad yo mi póliza del 10%, puse el 1 para bajar, usando la normativa, para poder bajar mi base imponible, para poder pagar menos impuestos, pero la realidad es que yo pagué 10, entonces tengo 1 declarado en el CIF y acá tengo que poner 9. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho esto? ¿Sí? A, B. Acá está el seguro. Si yo no lo pagué, lo deduzco acá. Si yo acá declaré un valor más bajo, acá voy a tener que poner la diferencia. Pero ahora quiero que vean esto. Porque primero vamos a con los rubros, pero después vamos a usar eso. Presupuesto, costo. ¿Sí? En el presupuesto voy a poner
todos las erogaciones menos, ¿sí?, los impuestos. Perdón, todas las erogaciones. Me equivoqué de columna. En el costo, solo los rubros, ¿sí?, que son erogaciones que voy a realmente realizar, pero no voy a agregar los impuestos. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ah, no me cambia de pantalla. Bueno, esperen que tengo que... ¿Alguna duda? Lo que les voy a pedir es, la clase que viene va a ser solo práctica. Nosotros yo voy a resolver dos ejercicios, ¿sí? Diferentes a los de la guía. Ustedes tienen los que resolvimos en clase el año pasado, ya los tienen resuelto. Pero miren las guías, ¿sí? Tanto de Incoterms como de costos. Las dos próximas clases son para práctica y para dudas. Porque yo puedo traer algún ejercicio, resolverlo como voy a hacer ahora, pero si ustedes no leen los apuntes y no hacen preguntas, no va a ser muy difícil, o en realidad no hay interacción. No sé si lo están pudiendo resolver, ¿sí? Voy a dejar, ahora voy a compartir de nuevo. Profe, una pregunta, Sí. antes de que el ejemplo, tal vez. ¿Podemos repasar lo del concepto del 1% del seguro? O sea, el Sí, 1% del CFR en el seguro. sí, ahora lo vamos a... Igual pongo el ejemplo para... Ok. Mientras se va cargando. Es así. Ustedes también en el apunte tienen varias, creo que tienen las dos teorías. Lo que dice la normativa es que lo que habría que declarar es el 1% del CIF, ¿sí? Porque lo que en realidad se asegura siempre es el CIF, o mínimamente lo que se asegura es el CIF. Lo que está cargado en el sistema María o Malvinas, como es ahora, es el 1% del CFR. Ese 1% se llama valor mínimo de referencia. Si yo, despachante de aduana, estoy cargando los datos en el Malvinas y no en el campo de seguros, no declaro nada, el sistema en forma automática me declara el 1%. ¿Sí? Si yo eso dejo vacío, me declara el 1%. ¿Por qué? Porque no es obligatorio contratar seguro. Yo puedo no contratar seguro y nadie me puede decir nada. Puedo tener 5 pólizas y no declarar ninguna también, porque no es obligatorio la contratación de un seguro. Esa es una cuestión de responsabilidad y de riesgo personal. Ahora, si a mí el sistema no contrato seguro y el sistema me declara un 1%, es un 1% teórico que el sistema usa para llegar a una base imponible, para poder cumplir y formar un CIF, costo, seguro y flete. Pero esa plata no la puse. Si ese 1% de mi CIF da $500, yo no saqué de mi bolsillo $500. Entonces, ese 1% lo tengo que descontar. ¿Sí? Que es como el ejemplo, yo traje un ejemplo muy sencillito. Pero al revés, si yo tengo una póliza del 5% y mi mercadería es muy costosa, por lo tanto el 5% de esa mercadería es mucha plata. Si bien lo pagué mi póliza, no me conviene declararla, porque estoy subiendo mi valor en aduana muchísimo. Entonces, no la declaro
la dejo en un cajón por si la tengo que usar, declaro el 1, en realidad el sistema me va a declarar el 1, ahora, abajo, ¿sí? Yo ahí sí, no pagué 1, pagué 5, entonces yo ya tenía en mi costo el 1, tengo que ajustar en un 4, pero ahora lo vamos a ver, me parece que con el ejemplo va a quedar más claro, porque así números en el aire me parece que es muy complejo. Una pregunta, no, pero entonces Sí. todo el tiempo es, digamos, en pos del presupuesto, no de lo real, porque, digamos, esto que vos decís, o sea, siempre, por default, entonces nadie, o no sé qué pasará en la realidad, pero le digo, uno por default va el 1% de CFR a fin de, digamos, componer el SIF. Ok, y uno Mira, luego lo tiene que ajustar, sí. esto que vos decís, o sea, si es mayor al 1, bueno, vos fíjate, vos la plata que tenés que erogar, tu erogación es ese delta, sea para arriba o para abajo, pero es todo a efectos de determinar el presupuesto. Sí. A ver, ¿qué pasa en la vida real? Todo depende qué empresa sea. Si vos estás trayendo una mercadería muy costosa y tenés pólizas, y tenés la póliza, y la póliza es muy baja, suponete que es de un 0,2, y tenés todo absolutamente claro, en regla, sos un importador asiduo, y obvio que el despachante te va a aconsejar y vos vas a querer declarar ese 2%, y vas a presentar la póliza y vas a tener toda tu documentación. Lo que sucede es que suponete importadores nuevos o importadores que, como suele pasar, tienen algún problemita, algún papel un poco flojo en alguno de los, porque acuérdense que AFIP es gran hermano. De DGA aduana va de la mano de DGI. Entonces, ¿para qué exponernos a que el sistema tire una alerta de valor? Porque nosotros estamos declarando algo menor al valor de referencia, ¿sí? Sí, declaramos un 1 y quizás lo que habría que hacer es el cálculo de cuánto es lo que impacta esa póliza real por debajo del 1%, porque hay que ver si vale la pena el riesgo. Acá lo que nos estamos arriesgando es a una inspección de valor, que el área de valoración aduanera diga, a ver, ¿qué pasó con esta importación? Y tienen 5 años para expedirse. Ese es el problema. Entonces, esto es caso por caso. Sí, por supuesto, no, si alguien te declara una póliza al 3-4% es una locura. Salvo que sea CIF. Si vos compraste CIF, no tenés otra. Si el seguro te viene en la factura, no hay otra opción, ¿sí? Pero si no, sí, obvio, tenés que jugar con cuánto pagas de impuestos. Ok, gracias. Ay, perdón, se me cortó la cámara, no sé qué pasó. Ahí volví. No sé si mientras habían dicho algo. Ahora, igual ahora, a medida que avanzamos, es un ejercicio muy, muy, muy básico para que veamos algunas cosas. ¿Estás por ahí? Sí. ¿Estás conectado? ¿Ezequiel? Sí, Patria, acá estoy. ¿Tenés un celu o una calculadora en la mano para ayudarme? Sí, cómo no, hacemos el ejercicio. Dale. Bueno, este es un ejercicio que podría ser muy similar a los de, por supuesto, los de la guía. Los de la guía son más complicados que los del parcial, aviso por las dudas, porque los sacamos de guías de diferentes universidades en las que Ezequiel, César, Ana o yo damos clases. Entonces, son ejercicios de comercio exterior que a veces encima los recortamos para hacérselos más sencillos a ustedes y se pudieron complicar. Pero podría ser un ejercicio así de parcial con algún temita más. Vamos a ir haciendo el esquema. Los de la clase que viene son un poco más complejos, los que les voy a traer para practicar, y ustedes tienen algunos ya que vimos en clase el año pasado, ¿sí? Son más complejos. Pero esto es para empezar y para que vayamos aclarando algunas dudas, y a medida que vamos avanzando, pueden parar y preguntar, ¿sí?
Dice que, bueno, un importador trajo de Turquía un lote, sí, creo que son almohadas, por $50.000. La cotización es FCA. Siempre marquen qué cotización se está usando, que el medio de transporte aéreo. La operación tiene los siguientes costos. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer, nosotros tenemos que llegar a un CIF, ¿sí? Entonces, nuestra meta es llegar al CIF. Tenemos FCA. Por eso es importante también que sepan los Incoterms, ¿sí? Mi FCA es de $50.000. Para llegar al... Yo los voy a ir tachando. Y 50.000 ya lo usé, así que lo voy a tachar. Sean ordenados. Piensen que ustedes van a estar trabajando con papel, como si estuvieran en el aula, ¿sí? Con la ventaja de la comodidad de la casa. Bueno, yo ya tengo que mi FCA es 50.000. Para llegar al CIF necesito un flete. Acá dice flete internacional. $2.000, sí, 2.000. Seguro. Internacional también, ¿sí? Porque podría haber un seguro local. Flete lo tachamos porque ya lo usamos. Seguro no contrata. Entonces, este es uno de los casos que el seguro, ¿sí? Lo voy a dejar acá, pero va a ser el 1% del CFR, del costo de mi flete. En realidad acá es CPT, porque es aéreo. ¿Sí? Pero si ustedes ponen CFR no pasa nada. Ese, ¿me podrías decir, por favor, cuánto es? Sí, Patri, 520 es el seguro internacional, que es el 1%, y quedaría 52.520 el CIF. Gracias. 52, 520. ¿Sí? Este es mi valor en aduana. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Es más bien conceptual igual. Sí, sí. ¿Cómo se puede pasar del FCA al CIF si no es un transporte marítimo? No, en realidad yo estoy poniendo CIF, pero lo correcto sería poner CIP. O que sería lo mismo, pero equivalente al aéreo. Sí, exactamente, sí. Lo que pasa es la costumbre porque siempre nosotros declaramos aduaneramente, muchas veces el campo dice CIF, pero no, es el equivalente. Está bien todo. Ok, gracias. No, por favor. Recuerden que es un concepto técnico, no hay erogación, ¿sí? No es que estos $520 los voy a pagar, sino que los va a calcular el sistema para que yo pueda cumplir con este CIP. CIP o CIF. En este caso, CIP. Entonces, esto ya está. Antes de seguir, tengo que ver yo, en la vida real qué haría. Tendría que buscar, ¿sí?, la posición arancelaria y ver qué aranceles aplica. En este caso tenemos estos aranceles. AEC, arancel externo común. DIE, derecho de importación extra-zona. Acá falta el DII, que es 0%. Y DX es derecho de exportación. Acá, por ejemplo, no hay DIE, no hay específico. ¿Sí? El DII ya primero, derecho de exportación, lo elimino porque no es una exportación, estamos en IMPO. El derecho de importación intrazona también lo elimino porque
es desde Turquía, no es Mercosur, ¿sí? Así que derecho a importación intrazona lo elimino. ¿Qué corresponde? AEC o DIE. Si no estuviera este decreto y no hubiéramos hecho esta simplificación, ¿sí? Correspondería aplicar el AEC, porque son diferentes. Perdón, el DIE, porque son diferentes. Significa, bueno, Mercosur dijo que es el 20, pero nosotros decidimos que sea el DIE, que sea el 18. El DIE tiene la característica que como es país por país, lo puede modificar el Ejecutivo por decreto o el Congreso por ley. Nosotros lo que hicimos este año, a través de esa resolución que hay, que establece que se aleje un poquito en algunos años la armonización, es que vamos a usar solamente el DIE. Entonces, por este año, arancel de importación DIE. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, por este año vamos a ver qué pasa el año que viene. DIE, 18%, en este caso como viene de Turquía, no tengo ninguna preferencia arancelaria, no tengo ninguna bonificación de nada. ¿18% de qué? Del CIP. O sea que en ese caso, entre el 20 y el 18, uno usa el que más le conviene, que es el menor. No, no es el que más te conviene, es el que corresponde. Acá no podés elegir. Pero, bueno, ¿y por qué sería el que corresponde? Bueno, por eso, sí, por eso, está bien, vuelvo a repetir. Cuando son iguales, ¿sí? Vamos a lo que era antes de esa resolución. Cuando son iguales, correspondería técnicamente aplicar el AEC, porque significaría que sea más alto o más bajo, porque significaba que era una posición armonizada con el Mercosur. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Como esta armonización con el Mercosur se sigue alejando en el tiempo, nosotros tenemos una resolución ministerial que está subida en el aula, que dice, bueno, hasta que llegue esta armonización, temporalmente, se va a aplicar el DIE, se van a extender estas posiciones arancelarias que nos quedamos, ¿sí? Que no llegamos a armonizar, y para general de los productos vamos a usar el DIE. Temporalmente, es como si el AEC temporalmente estuviera suspendido, pero se los damos para que sepan, porque si a alguien después le aparece el AEC en una importación, ¿sí? Va a decir, oh, ¿qué pasó? Pero es así, técnicamente, cuando son iguales habría que aplicar el AEC. Cuando son diferentes, sí o sí se aplica el DIE, sea más bajo o sea más alto. ¿Por qué? Porque es la decisión del gobierno nacional, que ese producto pague o más impuestos o menos impuestos. Este año, por la normativa vigente y para no complicarla, porque hay listas taxativas, nosotros decidimos, y porque la mayoría de los productos que se están importando están entrando con DIE, aplicar a los ejercicios solamente el DIE. ¿Sí? Sea más alto, sea más bajo. Si acá el DIE fuera del 35%, tenés que aplicar el 35%. Hoy el AEC está temporalmente suspendido, podemos decir, para la mayoría de los productos. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Si hay preguntas en el chat, por favor, porque estoy escuchando el pling, no lo veo, ¿sí? Porque estoy en el Word, así que por favor abran los micrófonos, sí. El 18%, ¿me podrías decir? Sí, cómo no, 9.453,60. Bien. Es importante que pongan esto, ¿sí? ¿Cómo lo calcularon? Porque nosotros los tenemos resueltos. Entonces, si ustedes acá ponen 9.453,60,
Nosotros no sabemos de dónde lo sacaron, si es algo que a alguien le pasó por WhatsApp el valor, si saben calcularlo. Si está bien, bueno, más o menos, está bien, zafaron, pero el problema es si acá me pusieron 10.800. Si ustedes no ponen DIE 18% del SIP, yo esto lo tengo que anular directamente, porque no sé qué hicieron. Capaz que se equivocaron con la calculadora. Ahora, si ustedes ponen esto y acá me ponen 10.800, nosotros los damos por válida, ¿sí? Así que no se olviden de poner lo que van haciendo. ¿Qué tengo que sumar ahora? La tasa estadística, que es del 3% del SIP. ¿Cuánto da ese? 1.575,60, Patri. Ahí está. Y lo que vamos a tener ahora... Uy. ¿Cómo extraño el pizarrón? Si nosotros sumamos SIP, DIE, más tasa de estadística, me va a dar la base imponible de impuestos o base imponible. ¿Sí? Que eso da 11.029,20. No, me falta un 0. Ah, sí, ahí te va a decir, Patri. Ahí está. ¿Qué es esto? SIP más DIE más TE. ¿Sí? Me estoy tomando el trabajo de resolverlo como ustedes lo deberían resolver. ¿Sí? Perdón, ese resultado no sería el DIE más el TE, le falta el sumarle el SIP. Claro, sí, si el SIP dice 52.000. Ah, yo no estoy mirando, por eso. Ese... Si me falta el Sí, SIP. Patri, ahí te digo. Ah, dale. Gracias. Sí, tiene que Total ser daría 63.549,20. 63.000, perdón. 549,20. Ahí está, ahora sí. Ese es el subtotal de impuestos. ¿Sí? Recuerden que es este, más este, más este. Bien. Ahora vamos a tener que calcular el IVA tasa general, ¿sí? Que es el 21% de la base imponible de impuestos. IVA tasa percepción, que es el 20% de la base imponible de impuestos. El adelanto, impuesto a las ganancias, que dijimos que era del 6%. El adelanto, ingresos brutos, ¿sí? Que habíamos puesto el 3%. Todos, bueno, habría que copiar esto, ¿no? Ahí está. Y ahora habría que calcular uno por uno. Cuando los tengas, me los vas diciendo. Sí, Patri, el IVA, Sí. 13.345. 13.645. 345, perdón, Patri. Ah. 345,33. 33, perfecto. ¿Y el otro IVA? 12.711,84. Sí. Sí. Estamos hablando de 12.000, 13.000 dólares, ¿eh? Exacto. 3.812,95 de impuesto a las ganancias. Ingresos brutos. Ingresos brutos, 1.906,47. Faltó el 0 ahí, Patri, en el
Sí, acá, 1906 ¿será? Sí, 1906. Ahí está. Esto vamos a hacer a casi un total de impuestos para tenerlo, porque después no lo vamos a sumar al costo, ¿sí? Total impuestos no es costo. Si tenés el total de estos, o si alguien lo tiene. Ahí te paso, Patri. 31.000. 776 con 59. Fíjense, yo ya a la FIP, a la aduana, le tengo que dar $31.700 más 9.000 más 1.500. Si yo no pongo esta plata, no salgo de la aduana. Más el transporte, más todos los gastos de transporte, ¿sí? Pero yo ya tengo más de $40.000 en impuestos sobre el valor de la mercadería es 50. ¿Sí? Simplemente tengan esa referencia. Vamos a ver qué otros gastos tengo. Gastos en el aeropuerto de Ezeiza. Bueno, yo acá voy a hacer trampa, porque los puedo copiar y pegar. ¿Sí? Gastos en el aeropuerto de Ezeiza. Gastos de certificación, destino, ¿sí? Puede ser que necesite algún certificado, porque por ejemplo las almohadas son de pluma, entonces tengo alguna intervención, tengo $30. Voy a tener el flete local entre 11 y Ezeiza, que son 3.000 pesos, y acá este 3.000 pesos no me sirve, lo tengo que pasar a dólares. ¿A qué tasa lo paso? Y esto es una convención, ¿sí? Que se usa. Yo acá puse cualquier valor, me parece que hoy cerró más, pero bueno. 94 para la compra, 98 para la venta. ¿Qué valor voy a usar en importación? Voy a usar venta. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar esos 3.000 pesos, si los hubiera que pagar en dólares, tengo que salir a comprar dólares. Entonces, yo lo voy a dividir por 98, ¿sí? Que da 30,61. Bien. Comisión del despachante, 1%. El despachante siempre me va a cobrar su honorario sobre el valor CIF o SIP. Entonces, es el 1%, en este caso, del SIP. Que son dólares. $525,20. 525,20. ¿Qué más? Honorario. No, era 2%. No, me equivoqué, perdón. No, por la comisión de la gente tomaste. Sí, bueno, ahora lo cambiamos. El despachante era a la inversa. Ahí está, a la inversa. Bueno, vamos a cambiarlo. Denme un segundo. Este tampoco sirve, así que lo borro, ¿sí? Porque no es del SIP. Ahora vamos a ver. No. Honorarios del 1.050 despachante con son 40. 2%. Sí. Este sí, este es del SIP. ¿Sí? El despachante, 2% del SIP, 2%, 3%, 20%, lo que sea, pero del SIP. Me dijiste 1.000, ¿no? 1.050,40, Patri. 1.050,40. Las comisiones de la gente le voy a pagar las comisiones
en función al Incoterm. Por ejemplo, en este caso es el 1% del FCA, el 1% de 50.000. 500, ¿no? Exactamente, Patri. Por las dudas pregunto, porque ya está a esta altura. $500, ¿sí? Siempre dólares. Dólares. Fíjense que en todos lados yo estoy poniendo, ¿sí? ¿Qué cuentita hago? ¿De dónde lo saco? No estoy poniendo los valores así sueltos, ¿sí? Profe, los honorarios del Sí. despachante le faltó un 0. Era 1050. Tenés razón. Gracias. Bien, ¿qué me quedó? Gastos bancarios, 3%. ¿De qué valor es el gasto bancario? Del valor que tengo que girar al exterior, del valor que de la carta de crédito, del valor de la transferencia. En este caso, ¿qué giro al exterior? ¿3% de qué? ¿Qué tengo que pagar? El FCA. Entonces, en este caso, sí, es 3% del FCA, más $50. $1.500, Patri. El 3%. 1.500 más 50. Exactamente, queda en 1.550. Sí, me parece que no me quedó nada, ¿no? No, ya usamos todos. Entonces ahora lo que me faltaría es decir, bueno, ¿cuál es el costo y cuál es el presupuesto? Primero tendría que sumar acá total de gastos de importación, que serían todos estos. No sé si vos los tenés ese o alguien lo hizo. Ahí te lo calculo, Patri. Dale. Perdón, una consulta, me Sí. perdí. ¿La comisión del agente de compra es el 1% de qué? En este caso, del FCA. Porque es lo que él compró FCA. Si hubiera comprado CIP, sería sobre el CIP. Si hubiera comprado DDP, sobre el DDP. Usualmente la comisión es sobre la factura. ¿Sí? Patri, el total a mí Ok. me dio, perdón, 3.310,61. 3.310,61. Sí, bueno, pero no importa, es referencia. Es referencia, ahí te queda un 1 de más, Patri, pero... Sí, ahí está. Es referencial, ¿sí? Después ustedes lo suman bien, es para poder avanzar. Nosotros ahora tenemos que hacer costo y presupuesto. Mi costo. En mi costo voy a tener, por un lado, mi CIP. ¿Sí? Ah, ya sé por qué vos me habías sumado esto. ¿Ese? Gracias. Por un lado, mi costo. Por el otro lado, lo que puedo hacer, miren, para hacerlo más rápido, en realidad lo que tendría que poner es mi costo, ¿sí? Mi CIF, los aranceles, todo en detalle. Yo lo que voy a hacer para hacerlo más rápido, voy a poner así, mi base imponible, costo, mi base imponible, más mis impuestos, mis gastos acá. Estaba buscando a ver si tenía... En realidad no sería lo correcto ponerlo así todo global, ¿sí? Pero para hacerlo más rápido, lo correcto sería poner SIP, porque a mí me falta, ahora falta el ajuste todavía, ¿sí? Entonces, no sería correcto ponerlo todo así, pero para hacerlo más rápido, me falta el ajuste. Los impuestos... Miren, falta el ajuste del seguro, pero por las dudas que alguien se desconecte por el horario que tenga en otra clase. En
costo voy a poner, por un lado, todo lo que es mi FCA, el flete, seguro, si lo pagué, ahora acá lo tengo que descontar, mis impuestos aduaneros y todos los gastos en el mercado local. Al presupuesto lo que le voy a agregar a todo eso son estos impuestos, ¿sí? Que no sé por qué puse... falta el más acá, me equivoqué donde puse el más. ¿Sí? Los impuestos en el mercado interior. Pero acá sobra algo en ambos, ¿sí? Que lo podría haber hecho acá. Lo que tengo que sacar es el seguro, porque el seguro no lo pagué. El seguro es un valor teórico. Entonces, lo que yo tengo que restar es el seguro. ¿Sí? Entonces lo podría hacer acá, o poner acá, por ejemplo, ajuste seguro, para que quede claro, menos, ¿sí? Y después lo descuento de acá, por supuesto. ¿Sí? Acá tengo un 7 de más, me parece. No, 3.000, 62, 3.000, a ver. Ni un número, no, estaba bien. Eran los impuestos que eran 3. ¿Qué me faltaría? Hacer los totales, y listo. ¿Sí? Y así quedaría resuelto el ejercicio con todos los pasos. Esto es lo mismo que van a tener que hacer ustedes en el trabajo práctico y lo que van a tener que hacer en el parcial. Por supuesto, quizás con ejemplos un poquito más complejos. Yo tomé lo mínimo de lo mínimo para hacerlo más sencillo, ¿sí? Después igual lo voy a subir. Quédense tranquilos, después lo subimos al aula, para que lo tengan por si escuchan la clase. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, la clase que viene, vamos a seguir con práctica. Yo voy a traer 2 ejercicios mucho más complejos, parecidos a los que están en el aula, que tienen varios casos diferentes, pero ustedes avancen con los ejercicios que hay en el aula, avancen con la guía, porque, como vuelvo a repetir, ¿sí? Tenemos 2 clases en adelante. Las 2 son solamente de práctica y dudas sobre también la teoría. ¿Alguna consulta para mí, para Ezequiel, sobre el trabajo práctico? ¿No? Bueno, gente, entonces, nos vemos la semana que viene. Buena semana. Profe, consulta. Sí. ¿El video lo suben o van a depender si suben este o el de la otra clase? Sí, depende. Usualmente subo los de la segunda clase porque quedan más cortitos y ocupa más espacio, menos espacio, pero pasa el mismo ejercicio. Ah, buenísimo, ok. Igual después el resuelto lo subo también como un PDF, para que les quede. Buenísimo, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene, gente. Hasta la semana que viene. Chao, buena semana. Gracias. Gracias. Gracias, buena semana.